a Jorge Mori, quien es director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior y exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedu, porque vamos a abordar esta problemática que ha ocurrido justamente con respecto a la elección del superintendente de SUNEDU y además de la controversia que hay ahora debido a que tanto la presidenta de la República como también el premier estaban indicando que iba a hacerse un reglamento de la ley SUNEDU, y sin embargo, pues nos hemos enterado que el día de mañana han convocado, al menos el ministro de Educación, para la elección del próximo superintendente, y es por eso que le damos la bienvenida al señor Jorge Mori. Pero antes vamos a ver justamente la carta que ha enviado el señor Américo Guevara, presidente de la Asociación de Universidades Públicas, porque ha enviado esta carta al ministro de Educación, Óscar Becerra, solicitando de poner la convocatoria a elecciones del superintendente de la SUNEDU a realizarse, pues como indicábamos, el día de mañana en el Minedu, por ser, indica la carta, ilegítima. Y estamos viendo justamente en pantalla este documento, el cual señala que sería ilegítima y dice: es sumamente grave la convocatoria de vuestro representante para realizar este viernes 17 de febrero dentro del Minedu para la instalación del Consejo Directivo de la SUNEDU y elegir al nuevo superintendente. Ello no solo contrasta con lo manifestado por la presidenta Dina Boluarte en cuanto a una amplia convocatoria para la reglamentación de la ley 31.520 y lo expresado por el premier Alberto Tarola en el Pleno del Congreso durante el voto de confianza al gabinete ministerial, sino que también vulnera ampliamente el marco legal. En consecuencia y bajo responsabilidad de ley, le solicitamos deponer el objetivo de convocar a elecciones del nuevo superintendente de la SUNEDU en las instalaciones del Ministerio de Educación por ser ilegal e ilegítima, designar a un representante del Minedu conforme a ley y agendar el proceso de adscripción de la SUNEDU a la PCM y transparentar el proceso de elecciones de los representantes de las universidades al Consejo Directivo de la SUNEDU, indica esta carta que ya ha sido remitida al Ministerio de Educación. Ahora, lo que queremos saber es ¿qué va a pasar justamente con la elección del nuevo superintendente? Bienvenido a Tiempo Real. Gracias, Andrea. Bueno, definitivamente estamos en una crisis bastante seria con respecto a la SUNEDU. Esta situación se advirtió cuando se aprobó esta ley que es inconstitucional y que abiertamente atenta contra la institucionalidad de la SUNEDU. Lo que estamos viendo en realidad es producto de una muy mala ley como la que se aprobó, llamada contrarreforma universitaria. Lo que ha ocurrido, como tú bien lo has señalado, es que a pesar de que aún las universidades públicas y las universidades privadas no han elegido a sus representantes, el representante del Ministerio de Educación ha convocado justamente, como tú bien lo has señalado, a mañana elegir supuestamente a un superintendente entre los miembros que se han elegido, entiendo, de los colegios profesionales y el propio representante del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, creo que la invocación tiene que ir hacia el Ministerio de Educación en el sentido de que se desista de elegir mañana al superintendente de la SUNEDU en este contexto de conflicto, de tal forma que permita a las universidades públicas y privadas ponerse de acuerdo y elegir a sus representantes, aunque la ley, como lo señalo, tiene muchos errores y es abiertamente inconstitucional. Hay que señalarlo, que las universidades deben poder llevar adelante sus procesos de selección para que justamente en ese contexto se cumpla esta ley, ¿no? Y es justamente con respecto a esta ley que queremos saber, y también para que lo entienda a cabalidad la ciudadanía, ¿qué implica esta ley? ¿Qué es lo que pretende esta ley? Bueno, esta ley en realidad tiene varios defectos, ¿no? En primer lugar, porque justamente
el proceso de elección para el Consejo Directivo de la SUNEDU provoca toda esta serie de conflictos que se están dando, ¿no? Se advirtió a los congresistas que han promovido esta ley que iba a generar justamente toda esta situación de conflicto. Se está cambiando, digamos, la forma en que se elegía el Consejo Directivo anteriormente, que antes era por un concurso público, abierto, donde se elegían a los representantes luego de un proceso meritocrático. Ahora se ha pasado más bien a una lógica de representantes y se advirtió, ¿no?, claramente de que estábamos ante posibles escenarios de conflicto de interés como los que estamos viendo en este momento, ¿no? Por otro lado, esta ley no solamente trata sobre el Consejo Directivo de SUNEDU, le ha quitado la competencia a la SUNEDU para poder licenciar los programas de medicina y de educación, lo cual es gravísimo, ¿no?, en este contexto donde ya no se van a garantizar las condiciones básicas de calidad de las carreras de medicina. Se ha eliminado la posibilidad de que el Ministerio de Educación otorgue un financiamiento estratégico para la mejora de la calidad de las universidades públicas. Este va a ser el primer año, producto de esta ley, que las universidades públicas no van a recibir fondos para la mejora de la calidad. Entonces, en realidad, esta ley es sumamente perjudicial para el sistema. Y como te digo, lo que estamos viendo en este contexto y lo que se pretende hacer mañana es resultado de una pésima ley que se aprobó en el Congreso. ¿Y qué va a pasar justamente con esta elección, tomando en cuenta que los plazos ya vencen mañana, ¿no? Las universidades públicas agrupadas en la UNAP, que digamos son la mayoría de las universidades públicas, han solicitado al Poder Ejecutivo, tanto a la presidenta Boluarte como al premier Otárola, que se emita algún reglamento o algún procedimiento para poder llevar adelante un proceso de elección transparente e idóneo. Eso es lo que están reclamando las universidades públicas y me parece que es un pedido completamente atendible. Lo que está pretendiendo hacer el ministro de Educación, el representante del ministro de Educación, de al caballazo elegir a un superintendente el día de mañana, creo que perjudica a todos, incluso a los que están a favor o en contra de esta ley. Porque ¿con qué legitimidad mañana se va a pretender elegir a este representante o a este nuevo superintendente en medio de este conflicto, este conflicto entre todos los actores? Pero si no hay todavía el número necesario del Consejo Directivo para elegir el superintendente, ¿cómo se haría la elección entonces? Justamente por eso es lo que señala el rector de la Agraria y presidente de la UNAP, que esto no sería legítimo, ¿no? Carecería de legitimidad una elección en estas condiciones, ¿no? Incluso el representante que tenía que venir del CINEACE, el CINEACE, entiendo, no ha podido designarlo por indicación del propio Ministerio de Educación. Entonces, creo que lo más sensato en este contexto de conflicto, no solamente a nivel de país, sino en el sistema universitario de lo que estamos viendo, es que se suspenda la elección para el día de mañana. Eso está en manos del propio ministro de Educación en este momento. Que la presidenta Boluarte y el premier cumplan con lo que se comprometieron de emitir un procedimiento que sea transparente para que las universidades públicas puedan elegir y que todas las universidades públicas y privadas participen en ese proceso. Y finalmente pues se elija un superintendente en el mejor escenario de institucionalidad en la que se pueda, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias de no elegirse a un superintendente? No, yo creo que en realidad se va a tener que elegir a un superintendente con estas nuevas reglas, pero con un consejo directivo completo, porque ahorita no lo está. Entonces, no lo está porque las universidades públicas no han elegido a sus representantes y las universidades privadas tampoco han elegido a su representante. Entonces, lo que creo que lo sensato en este contexto es que se elija un superintendente cuando se cuente con el consejo directivo completo y con sus representantes elegidos de manera idónea y transparente. Eso es lo que están pidiendo las universidades públicas y ese ha sido el comunicado que tú has señalado hace un momento, ¿no? Entonces, creo que es un pedido completamente atendible en este contexto. A nadie le conviene que se elija un superintendente en una situación de tanto conflicto. O sea, ¿qué legitimidad va a tener un superintendente en este contexto, ¿no? Elegido de esta forma, o sea, sin un consejo directivo completo? Ahora, de elegirse a un superintendente en estas condiciones, ¿se podría llevar al TC, una denuncia al TC, o cómo se procedería? Bueno, ahí entramos a la discusión de lo que pasó con esta ley que, como sabemos, el Tribunal Constitucional se pronunció por la no constitucionalidad. En realidad ya tanto la Defensoría del Pueblo como Foro Educativo han presentado acciones de inconstitucionalidad
contra la ley, ¿no? Porque en realidad, como lo dije al inicio, el origen del problema es esta ley defectuosa e inconstitucional, ¿no? Y abiertamente en contra de la reforma y la SUNEDU. Entonces, todavía hay un tramo de discusión en el Tribunal Constitucional. Se han presentado acciones de inconstitucionalidad reales, no como las que pretendieron presentar los promotores de esta ley en el tribunal. Y esperemos que el tribunal pueda evaluar estos nuevos argumentos de por qué esta ley contra la reforma universitaria es inconstitucional, ¿no? Pero mientras eso ocurre, hay decisiones que se pueden tomar mañana mismo, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los panoramas o escenarios reales que podríamos tener el día de mañana? Creo que en realidad, como te menciono, es el representante del ministro de Educación el que ha convocado esta reunión. Y evidentemente es el ministro de Educación el que tiene ahorita la oportunidad de digamos, suspender esta elección a través de su representante. Y por otro lado, creo que también hay que invocar a que sea el Ministerio de Educación el que convoque a las universidades públicas para resolver este conflicto, ¿no? Porque lo que las universidades públicas están pidiendo es: queremos diálogo y queremos unas reglas claras para elegir a nuestro representante. No están pidiendo otra cosa. Reglamento. Entonces, y la presidenta Boluarte y el premier se comprometieron a hacerlo. ¿Qué habría detrás de estas discrepancias entonces? Porque, como usted lo indicó, tanto la presidenta como el premier han indicado estar a favor de elaborar un reglamento, ¿no?, para la ley. Sin embargo, el ministro ya ha acelerado el proceso. Yo creo que acá hay una falta de información con respecto a lo que es la reforma, ¿no? Hay muchos prejuicios también en torno a la reforma universitaria, hay muchos fantasmas, incluso hay hasta temas ideológicos que uno escucha cuando critican a la reforma universitaria o critican a la SUNEDU. Creo que el ministro de Educación, el ministerio, está entrando en este juego, digamos, de cacería de fantasmas en torno a lo que ha significado la reforma universitaria, que en la práctica ha sido la mejora de la calidad del sistema. Los indicadores así lo demuestran. Se ha multiplicado por 3 la investigación científica que se dan en las universidades públicas. Son 50 universidades que no cumplieron condiciones básicas de calidad y que han salido del sistema. Hoy tenemos un sistema universitario mucho mejor que el que teníamos en el 2014 y eso se tiene que reconocer, y eso ha sido en gran parte gracias a la independencia de la SUNEDU y gracias al esfuerzo de las universidades públicas y privadas que han cumplido con estas condiciones básicas de calidad. Y ahí también creo que es importante invocar a la tranquilidad, incluso a los asesores del frente, porque el día de hoy el abogado Ernesto Blume se ha dirigido les ha llamado pseudo universidades, a las universidades públicas licenciadas que están apoyando a la reforma, ¿no? Entonces ya estamos llegando a un nivel digamos, de ataque y de insulto y de conflicto que no va a traer nada bueno al sistema universitario. Creo que más bien hay que invocar, en este caso al ente rector del sistema, como es el Ministerio de Educación, a que convoque a los actores, ¿no? Y que se sienta a dialogar. Lamentablemente entiendo que el ministro aún no se sienta con las universidades públicas a discutir este tema y se lleguen a acuerdos. No es algo tan difícil poder establecer reglas claras, reglas transparentes y que se convoque al proceso de elección de los representantes de las universidades públicas y que las universidades privadas que han convocado el día martes, la Universidad Católica del Perú ha propuesto unos lineamientos para hacer un proceso transparente, tengan las universidades privadas también el tiempo para elegir a su representante ante el Consejo Directivo de la SUNEDU. ¿Hasta el momento ve voluntad política? Bueno, en realidad yo creo que hay contradicción política, ¿no? Porque lo que observamos es un claro mensaje de la presidenta y del premier a favor justamente del diálogo y de invocar a la elaboración de este reglamento. Y esperemos que el ministro de Educación entienda que como titular del sector y responsable de esta situación está en sus manos convocar a las universidades, encontrarle una ruta de solución y que se implemente finalmente de la mejor forma. Finalmente, Andrea, de por medio está el futuro de los jóvenes. Muchísimas gracias a Jorge Mori, quien es director de CAPES, por estar en tiempo real, por